Esta es la primera lámina con la que quise comenzar, Eve. Hay láminas que he creado yo y hay otras que estoy tomando prestadas de Meyer. Entonces, por eso verás en algunas mi nombre y en algunas aparecerán otros logos. Pero bueno, quise empezar con la definición del decibel, ya que el decibel fue basada en la relación de potencias en un circuito relacionado con telefonía a principios del siglo XX. Estamos hablando de los años 1900. De hecho, quizá desde antes venía ya la intención de usar una escala como esta, pero bueno. Y esta es una unidad de medida que corresponde a un décimo de un bel. Por eso viene decibel. Así como decimos, no sé, milímetros, que es la milésima parte de un metro, pues deci es la décima parte de algo, ¿no? En este caso de un bel, llamado así en honor al científico Alexander Graham Bell. Y en corto, el decibel se define como la razón o la tasa entre dos valores de potencia en una escala logarítmica, que es donde viene la parte matemática. Y estos dos pues son las fórmulas que normalmente podemos encontrar en muchos libros. El 10 por el logaritmo base 10 de la relación de dos potencias, o el 20 por el logaritmo de base 10 de la relación de dos voltajes. También puede aplicarse en este caso el 20 logaritmo de relación de distancias o también de presión en pascales. Entonces esas dos fórmulas son las conocidas, pero vamos a ver justamente un poco el contexto histórico. Bueno, pues esto viene, como decía, en honor a Alexander Graham Bell, que en internet y en algunos libros puedes encontrar que es el inventor y quien patentó el teléfono. Sin embargo, como vemos, realizó otros trabajos destacados en comunicaciones, en hidroplaneadores y en aeronáutica. Y también debo decir que hay por ahí algunas dudas sobre si él realmente inventó el teléfono. Donde creo que no hay dudas es que él lo patentó. Pero hay otros ilustres pensadores que por ahí también intervinieron en la parte de la invención. Bueno, resulta que Alexander nos acompañó desde 1847 a 1922. Es importante la fecha 1922 porque por esa época él tenía ya una compañía en donde hablaban de la parte de los teléfonos, pero también se hacían algunas mediciones de potencia, y ahí es de donde viene el decibel. Entonces, avancemos. Como dijimos, el decibel es usado para representar pérdidas de señales en circuitos telefónicos y también en telégrafos. Antes del decibel existía una unidad llamada Miles of Standard Cable, el MSC, que era relacionada, esto es interesante, y la verdad es que no encontré más información porque me empecé a emocionar y ya no lo logré. Está relacionada con cuánto perdías de potencia a una distancia en un circuito eléctrico de una milla, que es como 1.6 kilómetros. Entonces, cuánto perdías en esa distancia era lo que se consideraba un MSC, un Miles of Standard Cable. Y esto se hacía pues obviamente a una frecuencia que eran 795.8 Hz, considerando apenas una pérdida detectable por un usuario promedio. Es decir, con dudas de atreverme a lo mejor decir una mentira, yo me imagino que ellos querían calcular pues cuánto era la caída de potencia en este caso, que ya un humano podía percibir, y ahí limitaban a eso, ¿no? Entonces era una medida para que no se pasara de ahí, digamos, esa atenuación o esa pérdida de potencia. Entonces es algo desde ese punto de vista interesante. Bueno, pues resulta que en 1924 Bell Laboratories, la compañía que tenía o que había dejado ya Alexander Graham Bell, porque si no recuerdo dijimos 1922, ¿no? Dijimos la fecha de fallecimiento. Bueno, recibió una notificación diciendo que pues era aceptado en una nueva definición de medición, que era la unidad de transmisión, y esta se definía como un TU, que es unidad de transmisión, es igual a 10 por logaritmo base 10 de la relación de dos potencias, donde la potencia inferior, como usamos todavía ahora en muchos casos, es una referencia. Y eso se acercaba mucho al MSC. Entonces tenían una similitud entre ellos. Pero bueno, para 1928, ya obviamente decíamos que ya había muerto Alexander Graham Bell, se aprobó el que se nombrara al TU como el decibel. Y
la fórmula que aparece ahí es la que conocemos actualmente, de 10 por el logaritmo de la relación de dos potencias. ¿De qué potencias estamos hablando? Pues resulta que en aquel entonces se usaba 1 miliwatt de disipación de potencia como referencia en un circuito de 600 ohms. Aquí debo aclararte, Eve, que esto que estás viendo es un circuito donde hay una fuente y hay 600 ohms justamente, considerando que la fuente es de las que llaman ideales. Una fuente ideal es aquella que no tiene resistencia en su salida. Eso no existe. Bueno, las baterías se acercan un poco las pilas, como llamamos en México. Pero bueno, es nada más algo simbólico porque se usaron 600 ohms, que era la impedancia de ese entonces, y con el miliwatt podemos ver aquí en la parte matemática, si seguimos el ejercicio, considerando que estamos teniendo ese miliwatt, que es igual a 0.001 watt, ese watt lo vamos a utilizar para encontrar el voltaje que teníamos o que tenemos en esta carga. Sabiendo que la potencia es igual al voltaje por la corriente, también podremos saber que la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la impedancia. Esto sale de la ley de Ohm, y por lo tanto al despejar el voltaje es igual a la multiplicación de la potencia por la impedancia, y el resultado se le saca la raíz cuadrada. Si hacemos este ejercicio con los datos de la potencia y los datos de la impedancia, puedes ver que aparecen los .775 volts RMS, que son los que también usamos como referencia en nuestros días, en este caso para los DBUs, ¿verdad? Entonces de ahí proviene el uso de estos. Pero bueno, hasta ese momento estábamos utilizando la fórmula del decibel 10 por el logaritmo de la relación de dos potencias. Para pasar de la relación de dos potencias a la relación de dos voltajes, vamos a usar la fórmula que vimos hace un momento, donde dice que la potencia igual al voltaje elevado al cuadrado sobre la impedancia. Entonces, si yo sustituyo voltaje al cuadrado sobre impedancia, tanto en P1 como en P2, que son las potencias, voy a obtener esto que se aparece por acá. Y simplemente al hacer la división, sé que se anulan las impedancias y me queda 10 por el logaritmo de una relación de voltajes, cada uno de ellos elevado al cuadrado. Si hacemos la matemática en donde puedo, como los dos están elevados al cuadrado, señalar los dos, encerrarlos en un paréntesis y elevar los dos al cuadrado, pues yo puedo usar una pequeña propiedad de los logaritmos que ven por aquí abajo en la parte de la esquina derecha, que dice logaritmo base 10 de x elevado a la n es igual a pasar el n para multiplicar el logaritmo y nada más sacarle a x ese logaritmo. Entonces logaritmo base 10 de x a la n es n por el logaritmo de ese número x. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que este factor al cual se está elevando la relación de voltajes lo puedo pasar para este lado y ya no tiene aquí ese exponente, de tal manera que ahora tenemos 2 por 10, pues da el 20 logaritmo por la relación de los dos voltajes. Y esta es la famosa fórmula que ocupamos pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Para ver la relación tanto no solo de voltaje, sino puede ser de distancia y también puede ser de pascales para la presión sonora. ¿Hasta aquí vamos bien, Eve? Muy bien. Un poco de historia y todo esto. Entonces, regresamos un poco a lo que es la definición del decibel, ¿no? Sabemos que ya fue una unidad basada en la medición de potencia en telefonía a inicios del siglo XIX, y que esto correspondía al décimo de un Bell, que fue en honor a Alexander Graham Bell, y pues bueno, es la razón o la tasa entre dos potencias, o en este caso también entre dos voltajes, o puede ser distancias, o puede ser presión sonora en pascales, en una escala logarítmica. Y como viene la parte de la logarítmica, aquí es donde quiero adentrarme un poquito en esas escalas, ¿no? Para conocerla. Primero quiero llamar la atención a la imagen de la izquierda, en donde tenemos pues una cuadrícula ahí con un eje X y un eje Y. En cada uno de estos ejes vamos del 0 al 10, como se puede observar aquí. Y tengo un par de trazos, ¿no? Uno de ellos se refiere a una escala lineal, como aparece por aquí, y el otro a una escala logarítmica. Si nos vamos a la lineal, les llamaría la atención a ver la columna que está en medio, donde dice que Y, que son los valores obviamente de este eje, es igual a X. Entonces, básicamente están copiando los valores, como se puede ver, ¿no? ¿Pero qué implica?
Pues si tú tienes en el eje X el avance de una unidad, también lo harás en el eje Y. Si tienes 2 en X, lo harás igual en Y. Y pues te va dibujando esta línea que justamente pues tiene una pendiente de 45 grados. Entonces es una relación 1 a 1. Y esto es una escala lineal entre el eje X y el eje Y. Si hacemos una relación logarítmica entre los ejes, puedo observar simplemente con ver la columna de la derecha que se le ha aplicado el logaritmo de este número. Entonces el logaritmo de 1 pues es 0. Esto lo pueden hacer en una calculadora, los chicos que después vean esto, y pueden corroborar los valores, pero el uso de la calculadora es simplemente para corroborar lo que está apareciendo por acá. No se pretende que estemos usando todo el tiempo la calculadora. Así es que bueno, en este caso podemos observar que si en el eje Y, cuando teníamos una escala lineal, ibas así como en el eje X de 1 a 10, ahora al sacarle el logaritmo de esos valores, vas del 0, que corresponde al 1, hasta el 1. Entonces, en nuestro ámbito EV esto se podría ver como una especie de compresor de números, ¿no? Estás comprimiendo y en vez de tener en el eje Y del 0 al 10 como lo mostraba esta relación, ahora tienes del 0 a el 1, no te pasas de ese valor. A veces hablando de analogías de la vida, recuerdo hace algunos años decíamos, si queremos hacer una analogía con el trabajo, por ejemplo, es como si dijeras uno, bueno mira, si tú trabajas 1 hora extra, se te paga 1 hora extra. Si trabajas 2 horas extra, se te pagan 2 horas extra. Si trabajas 3, 4. Y así te vas hasta 10. Y eso es como uno le gustaría que funcionaran las cosas, ¿no? A veces la paga es más bien en una escala logarítmica que comprime el pago, ¿no? Y en vez de pensarlo de esa manera, dices, bueno, si tú trabajas 1 hora extra, te ganas el derecho de ganar un poco más. Si ganas 2 horas extras, pues solo vas a ganar un 30% de eso. Y si vas a 3, pues vas al 48%. Y así te vas hasta que llegas a 10 horas, ya ganaste una unidad. Cuando si fuera un pago en una escala lineal, te pagarían 10 veces. Aquí nada más te pagan 1/10 parte de eso. Entonces, es un poco la analogía, ¿no? A la derecha tenemos una representación ya nada más de la escala logarítmica, donde vamos de 0 a 10 en el eje X y de 0 a 1 en el eje Y, hablando de esa compresión de valores. Ahora, ¿por qué usamos relaciones logarítmicas o por qué usamos logaritmos? Bueno, hay dos razones. Una de ellas tiene que ver con cómo medimos la presión sonora. Hace mucho tiempo se empezó a analizar cuál era el umbral de audición de una persona, sometiéndolo a una prueba en donde le ponían un sistema y le iban subiendo a ese sistema, y cuando la persona decía, uy, ahí escuché algo, como que ahí paraban y lo volvían a bajar y él decía, uy, ya lo dejé de escuchar. Entonces estaban tratando de encontrar el umbral donde escuchaba y dejaba de escuchar, escuchaba y dejaba de escuchar, y ese es el umbral de audición. Resulta que en términos de las unidades internacionales deberíamos usar los pascales cuando hablamos de presión, y en el caso de presión sonora pues lo mismo, serían pascales con el apellido de presión sonora. Entonces ese umbral llevado a pascales nos indican 20 micropascales, y micro es la millonésima parte, entonces son 20 millonésimas partes de un pascal. Como referencia, y aquí los que nos escuchen que corroboren el dato, según recuerdo, a nivel del mar, tú estás sometido a una presión atmosférica de alrededor de 100,000 pascales. Eso es algo que les pido corroboren, pero bueno, es una referencia que nos indica, oye, si hablas de 100,000, hablar de 20 micros es una variación muy pequeñita en la presión atmosférica, porque sobre la presión atmosférica vamos a tener nosotros el sonido trabajando, es decir, cualquier altavoz que empiece a hacer una oscilación hace que se genere esos cambios de presión, y esos pequeños cambios son los que nosotros escuchamos, desde 20 micropascales. ¿Hasta qué nivel? Bueno, no quiero poner un límite, eso lo podrán descubrir en los libros, pero voy a poner un valor de referencia, y estos son 20 pascales. Esos 20 pascales además los estoy usando porque si hacemos un poco de ejercicio matemático ahí, de 20 micros a 20 pascales, pues hay 1,000,000 de valores. Entonces, ¿cómo podríamos hablar con propiedad en una escala que tiene 1,000,000 de valores?
sería complicadísimo. Es como, si hago una analogía que pueda servirnos de la vida diaria, es como decir, de ahora en adelante vamos a medir la temperatura que se toma uno en el cuerpo para ver cómo está de salud, y los valores que vamos a usar, que ustedes van a poder leer en el termómetro, tienen 1.000.000 de valores. Entonces, trabajar con esa escala tan grande no es para nada conveniente. Y como vimos, los logaritmos nos ayudan a comprimir esas escalas, esos números tan grandes. Y en este caso, por ejemplo, en vez de trabajar con 1.000.000 de valores en la escala para hablar de presión sonora, en pascales, vamos a utilizar los logaritmos para comprimir de 0 a 120 en este ejercicio. Entonces, trabajar o hablar de 0 a 120 como una escala es más cómodo y es más sencillo que hablar de millones. Entonces, bueno, eso es algo, una de las razones. Otra de las razones tiene que ver con un pequeño experimento. Voy a dejar de compartir un segundo, porque me voy a ir a otra ventana y necesito volver a compartir, pero ahora tengo que decir que se comparta el sonido de la computadora. Entonces voy a ir a esta ventana en donde tengo una sesión de Audacity. Es un software que pueden descargar gratis de internet y tiene muchas cosas interesantes. Dentro de ellas te permite poner nuevos tracks y ponerle algo a ese track. En este caso yo generé unos tonos y quiero demostrar esto porque otra de las razones por la que también se usan los logaritmos o los decibeles o estas escalas logarítmicas es porque nuestro oído también trabaja de esa manera. En términos de la amplitud, en el nivel de presión sonora como lo estamos viendo ahorita, y en términos también de las frecuencias. Y quiero comentarles algo interesante. Desde que tengo uso de razón y que me acompañan mis hijos, los he puesto en varios experimentos a cada uno de ellos sin que se den cuenta que estoy experimentando con ellos. Y no hablo de que soy un tipo medio loco y que les da cosas raras, sino hablo de que, por ejemplo, ayer a Oscarito, mi hijo de 9 años, le pedí que me dijera qué le gustaba de una secuencia de tonos más. Le puse 2 secuencias y quiero compartirlas con ustedes. Y no voy a tratar de ser el mago y no mostrarles el truco. Les voy a decir que este es un tono, por ejemplo. ¿Ahí escuchas el tono, Ever? Sí. Ese es un tono de... ¿Está bien de nivel o le bajo? No, está bien, está bien. Este es un tono de 500 Hz. Si me voy una octava más arriba, que significa multiplicar por 2, pues llego al de 1000. Y si me voy una octava más arriba, pues llego al de 2000. Entonces, ayer con mi hijo hice esta secuencia. Le dije, mira, escucha la primera secuencia, y fue esto. Y la repetí. Entonces le dije, esa es la secuencia 1 y te voy a mostrar la secuencia 2. Hice esto. Y la repetí. Y a mi hijo, que es una persona a la que no le hice una pregunta en un ambiente musical, ni le dije notas, ni le dije nada, simplemente le pregunté cuál te gusta más. Y su respuesta fue la primera, que tiene una secuencia de octavas, ¿no? Vamos de los 500 a los 1000 a los 2000. Y la otra es una secuencia, digamos, de una separación entre frecuencias lineal, porque es 500, es 1000 y es 1500. Y eso suena... Al cerebro le hace así como, no sé qué es, en el caso de mi hijo, pero no me suena normal. Entonces, ¿qué quiero demostrar o qué punto quiero poner en la mesa en este sentido? Pues que la separación en octavas, que nos va diciendo el cambio de tono en el ámbito de octavas, es natural en nuestro oído. Sin embargo, si hacemos un análisis, yo puse 500 y luego 1000. De 500 a 1000 hay 500 frecuencias. Y luego de 1000 a 2000 no hay 500, hay 1000 frecuencias. Y luego de 1000 a 2000 hay 2000. Entonces, un cambio que yo ya no lo hice, pero me pregunté, si le pido a mi hijo que dibuje en rayas lo que escuchó,
seguramente él va a dibujar una raya y luego otra, y le va a poner el mismo espacio a esas rayas, de los tonos que fue escuchando. Pero la realidad es que para escalas más altas, tú tienes entre esas líneas que me imaginé iba a dibujar, muchas más frecuencias, como lo vimos ahorita. De 500 a 1000 hay 500, de 1000 a 2000 hay 1000, y de 2000 a 4000 habría muchas más frecuencias, y de 4000 a 8000 habría muchas más frecuencias, y esa las va reduciendo el oído para que tú escuches un cambio natural en una escala musical. Eso quiere decir que tiene esa compresión que hablábamos de los logaritmos, y eso es a lo que me refiero con una escala logarítmica también en términos del oído. Y luego, para seguir adelante con esta representación logarítmica, y no es que quiera convencerlos ni nada, tengo aquí el software de Smart, que básicamente lo quiero usar en este momento para generar ruido rosa. También está bien, ¿verdad, Ever? No está muy bien. Y voy a activar este canal para mostrarles que el ruido rosa tiene esta caída. Nosotros sabemos, muchas veces, voy a parar un poco, escuchamos que el ruido rosa tiene igual contenido de energía por octava, pero también sabemos que el ruido rosa tiene una atenuación de 3 decibeles por octava. Entonces es algo que puede confundir un poco, pero bueno, lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Si pongo el generador y me voy a la parte de las mediciones, quiero que observen que aquí en la gráfica voy a poner, por ejemplo, una escala lineal. ¿A qué me refiero con una escala lineal? Voy a mover una ventana que ustedes no ven. En la parte de abajo ahora mismo, voy a volver... no puedo apagar el ruido, me voy a apurar. Ustedes ven una separación numérica que va multiplicándose por 2 todas las veces. Y vamos de 500 a 1000, de 1000 a 2000, de 2000 a 4000, luego a 8000, luego a 16000, con el mismo espacio horizontal. Otra vez estamos comprimiendo, porque el mismo espacio que tengo de 2000 a 4000, donde hay 2000 frecuencias, tengo de 4000 a 8000, donde hay 4000, y tengo de 8000 a 16000, donde hay 8000. Entonces se va comprimiendo. Quiero que vean esta escala en términos lineales. La voy a aplicar y observarán cómo voy viendo ahora. Voy a bajarle 6 decibeles más, no sé si voy a aplicar ok. Me genera un poco de ansiedad el que esté usando mucho nivel. No estoy. Ok, entonces en este caso tengo yo ya una secuencia de separación de frecuencias en términos lineales. Es decir, si ponemos atención ahora mismo, parto de los 2000 por aquí. Déjame ver, aquí estoy, de los 2000. Voy a borrar, voy a continuar aquí, y luego me voy a los 3000, y de aquí a acá obviamente hay 1000 unidades. Y si vuelvo a hacer la separación ahora en 4000 y me sigo a 5000, vemos que cada separación va siendo de 1000 en 1000. Es más, aquí estoy en 13000 y voy a 14000, o estoy en 17000 y voy a 18000 por acá. Entonces la separación sigue siendo la misma y son 1000 unidades. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Estoy esparciendo en una escala lineal lo que estoy observando, y ante eso también puedo hacer el análisis de la caída de 3 decibeles por octava, porque a veces decimos el ruido rosa es ruido blanco, que el ruido blanco tiene igual contenido de energía por frecuencia, con una atenuación de 3 decibeles por octava. Eso es lo que solemos decir. Entonces quiero mostrarles, solo por hacer el ejercicio, que aquí estoy en 2000 Hz y que tengo una atenuación que se ve por acá arriba. Si muevo el cursor, ahora no se pierde. Bueno, lo van a ver por aquí por donde está el cursor, pero cuando me ubique en 2000, ahora mismo dice 79 decibeles. Si me voy una octava más arriba, tendré que haber caído 3 decibeles. Entonces tendré que llegar a 82 en 4000. Entonces si me voy por 4000, ahí están los 82. Y si me voy una octava más arriba, tendré que haber caído 3 decibeles. Entonces si me voy a 8000, pues voy a los 85. Entonces va correspondiendo. Esto es el ruido rosa, ¿ok? Si dejo de usar el ruido rosa, estoy en highlight, y ahora me voy a otra ventana en donde puedo tener otro generador de ruido, y ahora mismo voy a usar ruido blanco. Vamos a ponerle play, y yo creo que también le voy a bajar 6 decibeles para no angustiarme.
y regreso aquí a la medición, le estoy presionando la tecla V para que se vuelva a iniciar todo esto, vemos que mantiene la misma amplitud por frecuencias, ¿ok? Pero resulta que nosotros no lo estamos escuchando de esa manera, ¿no? Porque aquí, para nosotros visualmente diríamos, tengo a la vista que todas las frecuencias suenan igual, pero mi oído, si alguien usara audífonos, diría, estoy escuchando con más nivel los agudos. Entonces, si yo cambio, voy a hacer dos cambios. Si me voy a esta zona para tener una representación en la escala de frecuencia de octavas, lo primero que observo es que tengo mucha energía por acá, porque pues ahora, como tienes igual contenido de energía por frecuencia, de 4000 a 8000 hay 4000 unidades de frecuencia, y de 8000 a 16000 hay el doble, pues tienes más energía. Entonces ese es el primer cambio. Pero sigo viendo una representación en línea, y esto es, el oído me está diciendo que tienes más agudos. Entonces voy a cambiar lo que llaman banding, que es ahora representar la energía por bandas. Me voy a ir a un 48, que es la máxima. Y observen, ahora sí me dice una representación de cómo estoy escuchando. Y estoy en una escala que en este caso es en octavas. Voy de 2 a 4000, de 4000 a 8000. Y aquí tengo ya lo que llaman el banding, la energía por bandas. Si quito el ruido, voy a hacer una cosa, lo voy a almacenar. Vamos a ponerle ruido blanco. Ahí estamos. Voy a quitar ese ruido, voy a regresar y vamos a poner el ruido rosa, y vamos a presionar la tecla V para que se resete todo esto. Entonces voy a activar este costado del analizador. Voy a atreverme a subir un poquito este nivel para dejarlo como por los 1000, y pues aquí podemos observar que el ruido rosa ahora sí parece como nosotros lo estamos escuchando. Y esto es una combinación de cómo estamos configurando el analizador para poderlo observar de esa manera. Si lo observáramos de otra manera, solo hay que tener cuidado en cómo están justo estos parámetros. Pero bueno, era una demostración sencilla, de que pues también en este caso se están usando los decibeles en esta representación en amplitud y en el ámbito de las frecuencias, porque podrán ver que por acá también se habla de los decibeles, y estuvimos viendo cómo caía 3 decibeles cuando nosotros nos íbamos una octava más arriba el ruido rosa. Entonces son las razones por las que estamos usando decibeles, y pues obviamente todos nos confirmarán que siempre están leyendo decibeles en la ganancia de las consolas, de los amplificadores, de los procesadores, de los analizadores, en fin. Ok, entonces bueno, esta lámina solo quise que fuera un recordatorio de que estamos analizando los logaritmos, y que hay una propiedad interesante. Nosotros no podemos obtener el logaritmo de números naturales o el logaritmo del cero. Por eso es que aquí abajo, en un lenguaje matemático, estoy poniendo que el logaritmo de x se tiene que dar tal que x pertenece a los números reales, que son todos los números que nos podamos imaginar, pero mayores que 0. No puedes hacerlo con valores menores a 0, o el 0 incluido. Entonces, si ustedes lo hacen en una calculadora, pues van a encontrar un error, les va a decir que no es válido o algo, porque no van a encontrar ningún valor. ¿Ok? Siguiendo con la presentación, ahora viene una propiedad de esos logaritmos que es muy padre. Es muy padre porque yo sé que a lo mejor algunos podrán decir aquí, oye, te fuiste ya muy matemático y demás, pero esto intenta darle fundamentos a las cosas que vamos a usar más adelante. Entonces, aquí en esencia, quiero ir al grano para que después analicemos la parte izquierda, pero veamos esta parte de la derecha. Solemos decir muchas veces que, por ejemplo, el logaritmo de 1 o 10 o 100 o 1000 o 10.000 o 100.000, o el 1 con n números de ceros, es igual a el número de ceros. Es decir, el logaritmo de 1, el 1 no tiene ningún 0 a la derecha, pues es 0. El logaritmo de 10, el 10 tiene un 0 a la derecha, pues es 1. El de 100 tiene 2 ceros, por eso es 2. El de 1000 tiene 3 ceros, por eso es 3. Eso es lo que solemos decir. ¿De dónde proviene eso? Pues
de la propiedad que se marca aquí. El logaritmo de un número elevado a otro es igual al que lo elevaste, el número que elevaste, que es n, por el logaritmo de ese número. Y si lo llevo al ejemplo, el logaritmo base 10 de 10 a la n. ¿Y por qué pongo 10 a la n? Porque en esta columna pueden observar que tengo esta fórmula, 10 elevado a la n. Es un exponente, 10 elevado al exponente n. Si n es 0, aquí en matemáticas cualquier número elevado a la 0 te da 1. Cualquier número. Entonces, pues no es la excepción aquí. Tenemos 10 elevado a la 0, pues nos da 1. 10 elevado a la 1 es como multiplicar 10 por nadie. Pues se queda 10. 10 elevado a la 2 es multiplicar 10 por sí mismo 2 veces. Elevado a la 3 es 10 multiplicado por sí mismo 3 veces. 4, 10 multiplicado por sí mismo 4 veces. Y así nos seguimos. Entonces, de aquí proviene el 10 a la n. Y como pueden observar, 10 a la n se puede representar de esta manera por esta propiedad. Entonces, ¿qué me da? Que puedo sacar el n y me queda el logaritmo de 10 solito, que es igual a 1. Lo pueden observar aquí. Aquí sacamos el n y el logaritmo de 10 es 1 por n. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú vas a multiplicar n, que va a ser 0, 1, 2 o 3, por 1, dependiendo de qué número tengas. Por ejemplo, el 10.000, 4 ceros, n es 4. 4 por 1, pues me va a dar 4. El 1.000.000, tienes... n es 6, perdón, sí, n es 6 porque 10 a la 6 me va a dar 1.000.000. Entonces tengo 6 por 1, pues me va a dar 6. Y de aquí sale, de esta forma de representar, sale el que tú digas, cada vez que tú tengas el 1, el 100, el 1000, el 10.000 y demás, con el solo hecho de contar el número de ceros vas a encontrar el logaritmo de ese número. En realidad viene de esto, ¿ok? Y otra cosa muy importante, que esto sí es importantísimo, es que yo puedo encontrar una base. Y en este caso mi base es 1. ¿A qué me refiero con base 1? Simplemente a decir que si yo tengo el 100, yo sé que n es 2, entonces 2 por 1 me da 2. Si tengo el 1000, yo sé que n es 3, entonces 3 por 1 me da 3. Entonces, por eso es que este valor es por el cual multiplicamos n para encontrar el logaritmo de ese número. Entonces, esto lo voy a mostrar más adelante para que tenga más razón de ser. Puedo hacer lo contrario, ¿ve? En vez de ir en múltiplos de 10 por 10 por 10 por 10 por 10, ahora puedo hacer divisiones entre 10 o entre 10 entre 10 entre 10. Es decir, puedo ir a un décimo, a un centésimo, a un milésimo, a un 10.000º y así me sigo. Entonces, esto significa que la fórmula tengo que cambiar el x y ya no es 10, sino es 1 sobre 10 elevado a la n. Y para hacer el cuento largo corto, aquí básicamente tendrías que otra vez contar el número de ceros y el número de ceros que estén en el denominador, que es en la parte de abajo, te va a dar el logaritmo. O sea, aquí tengo 1 sobre 100, hay 2 ceros, pues es menos 2. Es importante que sea, ahora es negativo por cómo estamos haciendo el cambio en la fracción de 1 sobre 100, 1 sobre 1000 y demás. O sea, aquí tengo 3 ceros, pues menos 3, aquí tengo 1 sobre un número que tiene 4 ceros, pues es 4, y así nos vamos entendiendo que el valor que esté en la parte de abajo, siempre y cuando sea 1, así como se ve en estos ejercicios, el número de ceros te va a llevar al logaritmo de esa fracción. También lo puedes ver de esta manera. Con el signo negativo. Con el signo negativo, es correcto. También lo puedes ver de esta manera. Al ver punto 1, punto 01, punto 001, punto 0001, punto n números de ceros y un 1, ahora tú vas a obtener el logaritmo de esos valores simplemente contando cuántos números tienes a la derecha del punto. Entonces aquí tengo un número, sería menos 1. Aquí tengo el 0 es 1 y el 1 es otro, pues tengo menos 2. Y aquí tengo el 2 ceros y el 1, tengo menos 3. Entonces, dependiendo cómo se acomoden, pueden verlo de una o de otra manera. La base es el menos 1. ¿Y por qué nuevamente me refiero a la base? Porque recuerden, al usar esta propiedad, yo saco el exponente quedando aquí y hago nada más el logaritmo de 1 sobre 10. Y el logaritmo de 1 sobre 10 es menos 1. Entonces, este número es el que multiplico por el valor de n para encontrar el logaritmo de estos números. Pero en esencia es como decía, el número de ceros en el denominador, que 100 son 2, 1000 son 3 con número negativo, o la cantidad de números después del punto.
Cualquiera de ellos es válido.